Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos a este tiempo de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro, repito, desde Israel Casa Integral, su casa aquí en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bueno, muy bien, amados. Una jornada apasionante con un tema realmente de mucho interés, un tema que tiene, como diría alguien por allí, mucha tela de dónde cortar, respecto a un tema o a una jornada muy polémica frente a lo que es el contexto de Jesús, Yeshua, el Mesías, Mashiach, el concepto mesiánico, quién es mesiánico, quién no es mesiánico y qué batalla campal tenemos con las definiciones del Mesías. Hicimos un recuento bastante interesante, bíblico por supuesto, a la luz de la palabra, escrito está, y podríamos llegar a una conclusión. ¿Quién tiene la razón? Solamente la palabra escrita nos da la respuesta. Escrito está. Escrito está, inspirada, absolutamente establecida y determinada por Adonai, la palabra viva, eficaz y penetrante. Para ir cerrando nuestra jornada de semana, recordemos que desde la época de la caída de Jerusalén, eso como al 586 antes de Mashiach, se presentaba una situación muy fuerte frente al Imperio Romano. Ya lo explicamos esta semana en detalle. Los romanos tomaban al pueblo, lo oprimían, se presentaban revueltas con resultados muy afectados para el pueblo. Los macabeos, por ejemplo, el resto de la gente de Israel se enfrentaban siempre a estas potencias militares estructurales de la época, y eso trajo consigo entonces una situación de cautiverio, una situación de exilio, todo el proceso de Babilonia, todo el proceso con los griegos, los seleucidas, los macabeos, y todo esto tenía como propósito enfrentar, repito, a lo que conocemos como el Imperio Romano. En el transcurso de los siglos de esta situación, el pueblo de Israel se ve abocado a, repito, a su condición de exilio, a su condición de esclavitud, y de alguna manera en el proceso se va perdiendo paulatinamente la identidad. Se va perdiendo la identidad frente al concepto que estamos tratando, el Mesías. Un Mesías que proféticamente ha sido establecido para que venga con una función de expiar el pecado, de la redención, de la salvación. Y como mencionábamos en el día anterior, todos estos escritos proféticos nos hablan con absoluta claridad de cada uno de los eventos o acontecimientos que se deberían ocurrir y se están ocurriendo hasta nuestros días. Cada evento profético, desde los tiempos de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y así sucesivamente, los profetas anunciaban la venida de nuestro amado Mashiach. Aparece en la historia Mashiach, aparece Moshe, aparece más adelante David, y todo este proceso, repito, tiene como
expectativa la era mesiánica, desde luego. No todos los hombres en el antiguo tiempo, lo que conocemos como el Tanaj, interpretaron las profecías de manera equívoca. Todos los libros escritos en el Tanaj apuntan desde Bereshit en adelante hasta el Brit Hadasha, apuntan con absoluta claridad, repito, al tiempo de la promesa, al tiempo de la esperanza en Mashiach. Los que creían en Yeshua absolutamente comprendieron con facilidad, con revelación, con entendimiento, el cumplimiento profético escrito y establecido en la Kadosh Torah. Pero a su vez también señalado, desde luego, a través de los evangelios. Cada evangelista, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, señalaron, repito, con certeza y en cumplimiento al Tanaj, los tiempos proféticos de la venida de Mashiach. Veamos un ejemplo, por favor, acompáñenme al libro de Mateo. Hoy vamos a ver bíblicamente cada texto, en la medida que el tiempo no lo permita. Vamos a ver cómo fue anunciado proféticamente en el contenido bíblico que Yeshua estaría con nosotros. Vamos a tomar un texto en el libro de Mateo en el capítulo 2. Leamos el capítulo 2, que todos conocemos, seguramente lo hemos leído en muchas ocasiones. Dice la palabra cuando el título del capítulo 2, la visita de los magos. Esta palabra magos, tal vez para nuestro idioma en castellano, hace referencia o lo entendemos como el mago con su sombrerito, su varita y hace aparecer el conejo. El mago que aparece y desaparece. Pues realmente aquí la palabra más que mago tendríamos que hablar la visita de los jajam, la visita de los sabios. Estos sabios eran conocedores de la palabra profética. Obviamente, estos sabios conocían la Torá. Obviamente, estos sabios conocían la palabra, la escritura. Obviamente, estos sabios tenían revelación de la palabra. Cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí vale la pena mencionar, amados, ayer dijimos, no permite la Biblia el estudio de la astrología en el sentido del horóscopo o el zodiaco. Por favor, hermanos, ¿cómo podemos tener hoy hombres en Torah estudiando el zodiaco, la suerte, el presente, el futuro, el pasado, la adivinación? Prohibida literalmente en toda la Torah. Pero es diferente el término, obviamente, entre astrología y la astronomía. Estos hombres conocían, porque recuerden que todo lo que ha sido creado de parte de Adonai nos da un mensaje absolutamente claro. Las estrellas, los planetas, el sol, la luna, la misma creación en la naturaleza, todo habla y nos muestra a Yeshua. Entonces ellos conocían de esta estrella de oriente. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Por favor, subraye, así está escrito en la palabra profética. Yeshua, el Mashiach, nacería en Belén. Yo me pregunto entonces la interpretación a esta profecía, ¿qué tan difícil es para los sabios de Israel entender este principio básico, elemental, escrito en la Kadosh Torah? Libro de Miqueas en el capítulo 5, verso 2, para que tome nota, por favor, ya lo leeremos.
Dice el texto en el verso 6 de Mateo capítulo 2, verso 6, tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Como podemos notar en este primer texto, hablamos de Yeshua, quien sería obviamente sujeto de adoración. Y eso veámoslo también con un texto bíblico. Adorarlo, sujeto llamado a ser adorado, exaltado. Libro de los Salmos en el capítulo 72, Teilín, dice: el reino de un rey justo. Oh Adonai, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Veamos el verso 10. Dice en este texto de de los Salmos 72:10, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Reyes de Saba y de Saba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Es decir, aquí no hay excusa, amados hermanos, no hay excusa para que nuestros queridos amados hermanos de Judá digan que ellos no estudian el Brit Hadasha, el nuevo pacto, el pacto renovado, que solamente en el Tanaj, y que en el Tanaj no se dice nada referente a Yeshua HaMashiach, porque lo estamos leyendo textual y literalmente. Es más, veamos el verso 17 aquí en Teilín 72, dice: será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, le llamarán bienaventurado. Bendito Adonai, el Elohim de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén, amén y amén. Es decir, que la palabra profética, repito, con claridad nos menciona el propósito de el Mesías, para adorarlo, para que entremos a un nivel de obediencia. Vamos un momento al libro de Isaías, por favor. Estamos confirmando, estableciendo bíblicamente. Esta tarea no es fácil. Por favor, tomen nota atentamente a cada uno de los textos que estamos compartiendo. Libro de Isaías, en el capítulo 40, dice la palabra: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montones con alabanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Ruach de Adonai? ¿Quién enseñó al Ruach de Adonai? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio y quién le enseñó conciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo, y como un menudo polvo en las alabanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimados en menos que nada, y que lo que no es. Las palabras proféticas que vamos a estar mencionando hoy nos indican con absoluta claridad cada uno de los momentos de la vida de Yeshua. Voy a pedirles un favor, amados, que están ya aquí en el chat. Muchas gracias. Atentos, porque vamos a hacer solo una lista de los textos bíblicos en los que se nos indica con claridad la preexistencia de Yeshua HaMashiach. Repito, para que no tengamos excusa de decir que en el Tanaj o en el antiguo pacto Yeshua no está, que solamente en el Brit Hadasha aparece. ¿Qué tal si comenzamos justamente en el libro de Bereshit, capítulo 3, verso 15, la cita que la pastora Pili
ama la palabra, pero esta cita ha tenido revelación en su vida. El libro de Bereshit, capítulo 3, verso 15, para todas las mujeres con simiente de unción. Libro de Bereshit, capítulo 3, verso 15, léalo conmigo, por favor. Dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Nació nuestro amado Yeshua de la simiente de una mujer. Esto lo estamos viendo en el Tanaj, en el libro de Bereshit. Pero podemos inmediatamente ir al Brit Hadasha también y corroborar este texto, estableciendo qué dice la palabra. Acompáñenme, por favor, al libro de Gálatas en el capítulo 5, en el capítulo 4, libro de Gálatas capítulo 4 y en el verso 4. Vamos a hacer este paralelo del Tanaj y el Brit Hadasha. Libro de Gálatas en el capítulo 4, verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Adonai envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Kadosh Torah. Amén. Establecido por palabra profética. Número 1, nacido de mujer, mujer con simiente de unción, del ungido. Número 2, fue descendiente de Abraham. Fue descendiente de Abraham. Libro de Bereshit. Vamos al paralelo. Libro de Bereshit en el capítulo 12. Bereshit capítulo 12. Y leámoslo desde el capítulo 12 en el verso 1. Pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto es el parashá Lech Lecha, un parashá tan extraordinario. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Aquí dice todas las familias de la tierra. Pero evidentemente cuando hablamos de todas las familias de la tierra, por favor, téngalo presente, se refiere a todas las familias de la tierra creyentes en Yeshua HaMashiach. Porque no podemos considerar a otras personas de una idolatría, de un paganismo, de una religión cualquiera del mundo, idolatrando, repito, a esos ídolos vigentes hasta el día de hoy, en sus creencias, que reciban la bendición, porque definitivamente en sus corazones no creyeron en Yeshua HaMashiach, sino en sus ídolos, en un concepto de idolatría. Entonces, esta palabra es tan absolutamente profunda. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Lech Lecha. Esto es Bereshit capítulo 12, verso 3. Vamos al pacto renovado, vamos al Brit Hadasha y leamos, por favor, en el libro de Mateo. El libro de Mateo, que usualmente y con mucha frecuencia pocos leen. Digo pocos leen porque en Casa Integral lo hemos hecho cuantas veces necesarias para tener claridad hacia dónde caminamos. El libro de Mateo en el capítulo 1 y en el verso 1 nos habla de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza a narrarnos absolutamente cada una de las generaciones hasta el verso 16. Y Jacob engendró a José, esposo de Miriam, de la cual nació Yeshua, llamado el Mashiach. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Mashiach, 14. Es decir, la generación 42. Maravilloso. Generación 42. ¿Están tomando atenta nota? Gracias por tomar nota y gracias por compartir. Muy bien.
fue descendiente de Isaac. Vayamos por favor al libro de Bereshit, capítulo 17. Génesis, capítulo 17. Libro de Bereshit, Génesis, capítulo 17, y veamos el verso 19. Dice la palabra: respondiendo Adonai, ciertamente Sara tu mujer, dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Corroboremos este texto de Bereshit 17 y vayamos por favor al libro de Lucas en el capítulo 3. Lucas capítulo 3. Y en el capítulo 3, veámoslo siempre, leámoslo en contexto con el capítulo 3 desde el verso 1. Permítame llegar, por favor, al capítulo 3. Y el título nos dice: Predicción de Juan el Bautista. Lucas capítulo 3, verso 4 es el punto al que vamos a referirnos. En el año 15 del imperio de Tiberio César, aquí estamos hablando del imperio romano, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Uturea y de la provincia de Troconite y Licianas tetrarca de Abilania, y siendo unos sacerdotes Anás y Caifás, ayer hablamos sobre este punto, Anás y Caifás, sumos sacerdotes, vino palabra de Adonai a Juan, hijo de Zacarías, sacerdote del templo, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando la tevilá del arrepentimiento para el perdón de pecados. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice, esto es Isaías 40, en el verso 3 y 5, dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Adonai, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Y verá toda carne la salvación de Adonai. Es una lista inmensa la que tenemos para presentar y hacer este paralelo del Tanaj y el Brit Hadasha con la palabra profética estableciendo a Yeshua HaMashiach. A Yeshua HaMashiach. Vamos a avanzar un poquito, pero vamos en orden, mejor avancemos con orden en el Tanaj. Me interesa muchísimo que veamos los 5 primeros libros en la Torá y corroboremos esta información. Veamos el libro de Números en el capítulo 24. Libro de Números en el capítulo 24 y en el verso 17. Muchísimas gracias por tomar nota de cada uno de los textos bíblicos. Les recomiendo, hagan la tarea, tomen cada texto bíblico, no lo pasen por alto, porque creo que el trabajo de investigación sobre este tema amerita realmente hacer la tarea. Recuerden, el que no escribe, se le olvida. Libro de Números en el capítulo 24 y leamos el verso, veámoslo desde el verso 15. Y tomó su parábola y dijo Balaán, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Adonai y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirás las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Esto es Libro de Números capítulo 24 verso 7 y lo corrobora con Mateo capítulo 1 verso 2, que ya estuvimos allí leyendo hace un momento. Era de la tribu de Judá, Yeshua el
hijo de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Es muy importante que lo tengamos presente. El león de la tribu de Judá, veamos en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 49, el verso 10. Dice la palabra, veámoslo en el verso 8, en su contexto. Judá, te alabarán tus hermanos. La palabra Judá, que significa alabanza. Te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el centro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. La palabra Silo aquí, hasta que venga el Mashiach. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a su cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Y nos establece la palabra profética de lo que ha de ocurrir con Yeshua, el león de la tribu de Judá. Veamos Lucas capítulo 3 verso 33 para corroborar o complementar este texto. Lucas capítulo 3 verso 33. Lucas 3:33. Dice la palabra en la genealogía de Yeshua, verso 33, hijo de Aminabad, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá. Hijo de Judá. Muy bien. Voy a mencionarlos ligeramente, por favor, atentos, les pido de manera especial, tome nota de cada uno de los textos proféticos para no detenernos en toda la lectura, porque obviamente el programa, el espacio no nos va a dar. Me parece más útil dejarles todos los textos para que usted los tenga presentes. Entonces, era heredero del trono de David, Isaías capítulo 9, verso 7, Lucas capítulo 1, verso 32. Estaba ungido y es eterno. Estaba ungido y es eterno. Libro de Teilín, Salmos 45, 6, 7 y libro de Hebreos capítulo 1, 8 al 12. Gracias por tomar nota. Atentos porque voy a ir veloz con esto para que avancemos. El tiempo exacto de su nacimiento se ha cumplido en la palabra profética, se ha cumplido. Daniel capítulo 9 verso 25, Lucas capítulo 2 verso 1 en adelante. Debía nacer de una mujer virgen. Libro de Isaías capítulo 7 verso 14 y Evangelio de Lucas capítulo 7 verso 26 al 31. El camino estaba preparado para su venida. Libro de Isaías, capítulo 40, versos 3 al 5. Y libro de Lucas, capítulo 3, versos 3 al 6. Fue proclamado hijo de Adonai. Fue proclamado hijo de Adonai. Libro de los Salmos, capítulo 2, verso 7. Y Mateo, capítulo 3, verso 17. Enseñó a través o mediante las parábolas. Libro de los Salmos, capítulo 78, versos 2 al 4. Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 34. Era un profeta establecido como profeta entre nosotros. Libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 18, verso 15. Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 20. Fue sacerdote mediante la orden de Melquisedec. Libro de los Salmos 110, 1, 4. Hebreos capítulo 5, versos 5 y 6. ¿Cómo vamos con los textos? Gracias. Si voy muy rápido me dicen por favor para hacerlo un poco más lento. A ver esos mecanógrafos, taquígrafos. Muchas gracias, hermana Glorita, muchas gracias. Fue vendido por 30 piezas de plata. Libro de Zacarías, capítulo 11, verso 12. Mateo 26, 15. Fue traicionado por un amigo muy cercano.
Libro de los Salmos 41:9 y Evangelio de Lucas 22:47. Fue acusado por falsos testigos. Libro de los Salmos, capítulo 35, verso 11, y Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 57. Lo escupieron y le golpearon. Libro de Isaías, capítulo 50, verso 6, y Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 67. Fue el sacrificio sustituto, profeta de Isaías, capítulo 53, que tanto hemos leído del 1 al 5, y el libro de Romanos, capítulo 5, verso 6 en adelante, que estamos ahora en el estudio del libro de Romanos, apasionante con la pastora Pili, un libro realmente del que tenemos mucho trabajo que tratar. Fue crucificado por sus transgresores. Profeta Isaías, capítulo 53, verso 12. Libro de Marcos, capítulo 15, verso 27. Sus manos y sus pies fueron perforados. Profeta Zacarías, capítulo 12, verso 10. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 27. Se burlaron de él y lo pusieron en ridículo. Libro de Teilín, Salmos 22, 7, 8. Y Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 35. Oró por sus enemigos. Libro de los Salmos, capítulo 109, verso del 1 al 4. Y Lucas, capítulo 23. Los soldados romanos echaron suerte sobre sus ropas. Libro de los Salmos, capítulo 22, verso 17, y Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 27, versos 35 en adelante. Ninguno de sus huesos fue quebrado. Salmos 34, 20, Juan 19, 32. Su costado fue traspasado. Profeta Zacarías, capítulo 12, verso 10. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 34. Fue sepultado con el hombre rico. Isaías 53, 9, Mateo 27, 57. Él sería resucitado. Libro de los Salmos, capítulo 16, verso 10. Libro de los Salmos 49, 15, Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 6 en adelante. Resucitó para sentarse a la diestra de Adonai. Amén. Salmo 68, 18, Marcos 16, 19, Efesios, capítulo 4, verso 8, primer libro a Corintios, capítulo 15, verso 4. Y amados, la lista continúa, pero vamos a dejarlo hasta este punto. Si usted hace la tarea, toma el video, coloca una pausa, revisa los textos. Tenemos entonces que llegar a una absoluta conclusión. Estamos caminando en nuestra Kadosh Torah, estamos caminando en el Emet, estamos absolutamente seguros en nuestra identidad en Yeshua HaMashiach, la Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach. Y hago énfasis porque ya durante el desarrollo de semana hicimos claridad a algo extremadamente fundamental. Vamos a repetirlo. Muchos están estudiando Torah. Amén, gloria al Eterno por ello. Pero muchos estudiando Torah no creen en Yeshua HaMashiach. Esto es lo que estamos viviendo con nuestros hermanos de la casa de Judá. Por 3000 y tantos años han estudiado y profundizado como ninguno toda la Kadosh Torah, pero no encuentran a Yeshua. No encuentran a Mashiach el ungido, porque están en busca de un hombre guerrero político que venga a generar libertad
Cuando la libertad a la cautividad, Adonai la entregó desde su primer momento. Vino a sanar, vino a redimir, vino a dar libertad al cautivo. Pero nuestros amados se quedaron esperándolo y aún todavía hoy continúan en esa espera. Entonces, para ir como cerrando la jornada de semana, dejando un tema bien planteado, surge una pregunta en medio de todas estas inquietudes y preguntas y algunas confusiones desde el punto de vista del lenguaje, porque una palabra que se pronuncia puede tener una interpretación correcta o incorrecta, acertada o no apropiada. Por lo tanto, hacemos este programa de semana buscando corregir literalmente nuestro lenguaje castellano tan rico, pero tan mal interpretado. Entonces se hace necesario aclarar una palabra fundamental, que creo que es una de las que con mayor frecuencia trae divergencia de opinión, contrariedad literal a la palabra, y es el concepto del judaísmo. Ya lo hemos mencionado en tantos otros programas, el pueblo, las naciones en términos genéricos han crecido o hemos crecido con un concepto antisemita, como se le menciona, aunque la expresión correcta es judeofobia. Hay una judeofobia, es decir, hay una fobia por la comunidad judía, por lo que más adelante se ha clasificado con el contexto judaísmo. Y ese judaísmo ha provocado unas divisiones y alteraciones en cuanto a los creyentes se refiere. Entonces la pregunta es, ¿qué es el judaísmo y quién o quién es un judío? Porque esto es también importante tenerlo claro. En principio entendemos que un judío es un hombre, una mujer, nacidos del vientre de una mujer judía, por esencia. Entonces usted dirá, pues yo no nací de una mujer judía, por lo tanto no soy judío. Pero recordemos, mis amados, que nuestra Kadosh Torah no fue entregada al pueblo judío. Nuestra Kadosh Torah fue entregada a la casa de Israel, las 12 tribus de la casa de Israel. Por lo tanto, si no tenemos de nacimiento o por genealogía el ADN judío, tenemos por nacimiento y por genealogía la casa de Israel en alguna de las tribus a la cual pertenecemos. Hoy la mayoría de ministerios o ministros o roe o moré aluden diciendo yo soy de la casa de Israel, no como judío, sino soy levita. Hoy todos son levitas, todos quieren ser de la tribu de Leví. Bueno, aleluya, gloria a Hachén, todos seremos levitas. Pero son 12 tribus, por favor. Y pues tenemos que, no puedo saber por un ADN hoy a qué tribu pertenezco, pero lo que sí tengo claro en mi identidad delante de Yeshua HaMashiach, como hijo de Adonai, es que pertenezco orgullosamente a la casa de Israel. Entonces, el concepto de judío y judaísmo hoy se ha hecho más que una identidad genealógica o una identidad materna, se ha hecho más una identidad de carácter cultural, como un grupo étnico en particular. Entonces nos preguntamos, ¿los judíos son una etnia, son una nación, son un pueblo? ¿En qué creen propiamente los judíos? ¿Cuáles son realmente sus verdaderos principios, valores dentro del estudio de la Torá? Pero para no irnos muy lejos, en una definición sencilla, básica, elemental del diccionario, judío es un miembro de la tribu de Judá. Punto, pare de contar. Un israelita es un miembro de una nación que hoy conocemos, Israel. Es una persona que pertenece a una continuación a través de la descendencia o la conversión del antiguo pueblo judío, uno cuya religión el día de hoy se llama o se conoce como judaísmo. Tendría que hacer un paréntesis aquí importante, porque hoy tenemos a muchas gentes
ministerios, por ejemplo, hablemos desde el punto de vista ministerial, como creyentes, que deciden hacer la conversión al judaísmo. Y hay pasos obvios, elementales, hay un orden establecido, vamos a decirlo como un orden de migración, en el sentido de que si tú vienes a Israel y deseas hacer la conversión a Yeshua HaMashiach, perdón, discúlpeme, y creo que no fue que se me zafó esta palabra, creo que tiene sentido lo que acaba de ocurrir. Si decides hacer la conversión al judaísmo, uno de los requisitos obviamente establecidos es creer en nuestra Kadosh Torah. Amén. Pero por supuesto, no creer en Yeshua, el Mashiach, en el que creen, ¿quiénes? Los de la casa de Israel. Es decir, esa división está marcada desde el punto de vista si crees en Yeshua, el Mashiach, o si no crees en Yeshua, el Mashiach. En Israel, Casa Integral, creemos en la Kadosh Torah, en Yeshua, nuestro Mashiach. Entonces, hoy tenemos, repito, a muchas personas que se hacen judíos por adopción, por conversión, por migración, por documento legal, que acogen y aceptan el reglamento, el orden establecido por la comunidad judía para que una persona pueda acceder a tener el título de judío. Judío, repito, en un proceso de adopción a la cultura, a la etnia o a la identidad judía. De acuerdo con el judaísmo rabínico, un judío es uno que tiene una madre judía, o uno que formalmente se ha convertido al judaísmo. En el libro de Levítico, en el capítulo 24, en el verso 10, es citado con frecuencia para dar credibilidad a esta creencia, aunque la Torá no hace una afirmación específica para esta tradición. Algunos rabinos dicen que no tiene nada que ver con que el individuo crea realmente. Estos rabinos no nos dicen que un judío no necesita ser seguidor de las leyes y costumbres judías para ser considerado judío. De hecho, un judío puede no creer en Adonai en absoluto y aún así ser un judío basado en la anterior interpretación rabínica. Observen, este párrafo que he tomado es que tenemos mucho que tratar. Aquí creo que haríamos una jurisprudencia legal para establecer. Atención, nació en Israel, nació del vientre de una mujer judía, puede ser padre judío o no, pero vientre de una mujer judía, pero sin embargo no cree ni en la Torá, ni muchísimo menos en Yeshua. Entonces, aunque sea judío por nacimiento, no necesariamente lo hace creer en la Torá. Y esto es un tema muy común, hermanos, muy común. Saben, hace unos años o días, visitando en New York, que hay tanta comunidad judía, hablamos con una pareja, un par de varones en una cafetería kosher, tomándonos allí un cafecito kosher, y le preguntamos a unas personas que estaban allí, tienen su kipá, asumimos que el hecho de tener una kipá les da una identidad judía. Hablamos con ellos y la sorpresa que nos llevamos es que al mencionarles algunos conceptos o principios de Torá, nos contestaron, no, simplemente nosotros no sabemos porque nosotros no creemos en la Torá. Oh, pero ustedes usan kipá, sí, pues somos judíos. Nos empezamos a encontrar con un aspecto cultural que no conocíamos, es decir, gentes, repito, de nacimiento judío e incluso nacieron en Israel de vientre judío, pero no practican, no son creyentes ni en Torá, mucho menos en Yeshua HaMashiach, por favor. Así es que cuando mencionamos estos detalles nos daremos cuenta cómo los aspectos de carácter cultural tienen una serie de divergencias que no es tan sencillo comprender. Nosotros venimos a Torá y creemos que venir a Torá es estar en el Shabbat, colocarnos un talí, colocarnos unos tzitzit y como que ya,
estamos en Torah y somos la casa de Israel. No, hermanos, esto va mucho más allá en el sentido de la obediencia, mucho más allá en el sentido de lo que realmente tenemos que aprender en materia de Torah. Así es que en este proceso que vamos llevando, tenemos que preguntarnos algo, por ejemplo, como esto. Entonces tenemos una comunidad de judíos mesiánicos. Y quiero hacer nuevamente claridad frente al tema. Todo aquel que cree en el Mesías, sea que ya vino o sea que está por venir, debe ser un mesiánico. ¿Me están captando esto? Lo quiero repetir. Por favor, quiero que haya claridad. Toda comunidad, toda religión, todo hombre que crea que hay un Mesías, un ungido, un Mashiach, que ya vino o que está por venir, es un mesiánico, es decir, lo que se conoce como la esperanza mesiánica. Hay un hermano judío muy reconocido en internet, que tuve la oportunidad de escucharlo hace unos días, y me causó curiosidad de parte de él estas palabras, repito textual sus palabras, comillas. Dijo: nosotros, nuestra comunidad, no creemos en Yeshua HaMashiach. Para nosotros fue un profeta, sí, fue un gran hombre con principios y valores, y sabemos que formó parte de nuestra comunidad judía, pero entendemos que no pudo ser el Mesías, porque si hubiese sido el Mesías, entonces no tendríamos guerra hoy, no tendríamos hambre, no tendríamos enfermedad, no tendríamos las crisis que vivimos hoy. Por lo tanto, ese Mesías que vino no puede haber sido el Mesías que estamos esperando. Ahora, estoy en comillas. Si nosotros estamos equivocados y Él viene y nosotros nos daremos cuenta que evidentemente era el que ya había venido, tendremos que reconocer nuestro error. Y me pareció aplausible la expresión que dio, porque Él es un mesiánico que no cree en la primera venida de Yeshua, porque a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, no le aceptaron, lo criticaron, lo juzgaron, lo atacaron. Ya lo vimos en un programa anterior. Pero lo están esperando. Es decir, que en sus corazones se alberga, comillas, la segunda venida del que ya había venido. Ahora la pregunta es, surge un grupo de la comunidad judía que conocemos como judíos mesiánicos, es decir, los que no creen en Yeshua en su primera venida, pero hay un grupo que sí creen en Yeshua su primera venida y que estamos esperando su regreso, y se les conoce como judíos mesiánicos. La pregunta entonces allí sería, ¿estos judíos mesiánicos son creyentes como un cristiano tradicional? ¿O qué tipo de creyente son los judíos mesiánicos? Diría la pastora Pili, estamos entrando en territorio apache. No sé si estoy siendo suficientemente claro. Quiero por favor que me lo compartan aquí en el chat. Estoy siendo claro con el tema porque es que es un tema que tenemos que digerir. Atención. Los hermanos judío mesiánicos estudian la Torá. Son judíos, vamos a decir judíos de nacimiento, de madre maternamente hablando, judía. Crecen, estudian Torá y se revela Yeshua a sus corazones. Entonces tenemos esa comunidad judía que creen en el Mesías, en Yeshua nuestro Mashiach, y se les ha llamado dentro del contexto judío, judíos mesiánicos. Estos judíos mesiánicos estudian la Torá, aman la Torá, viven la Torá y aman, viven y estudian la Torá en Yeshua nuestro Mashiach. Entonces nosotros dimos un paso. No somos judíos por nacimiento de madre judía, pero somos mesiánicos por el estudio de nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach. Lo que no puedo comprender con mucha claridad, y alguien tendrá que ayudarme, por favor, porque es una mala expresión que tenemos en el argot de Torah, que tenemos comunidades,
Hablemos de nuestras comunidades latinas para empezar, comunidades hispanoamericanas que estudian Torá y se consideran judíos mesiánicos. Por favor, oh Padre, dame sabiduría para entender y comprender, explicar esto. Tenemos el judío mesiánico, que es judío de nacimiento materno judío, que recibe a Yeshua HaMashiach, es un judío mesiánico. Pero tenemos comunidades que no son de nacimiento judío, pero se denominan judíos mesiánicos. ¿Qué ocurre aquí en esta situación? ¿Qué ocurre aquí en esta situación? Que estos que no nacieron en vientre materno judío se llaman judíos mesiánicos porque su sistema de enseñanza, su sistema de práctica Seder Torah es modelo absolutamente judío. Espero que me hayan comprendido ese detalle. Por favor, confírmenme si captaron el detalle. Vamos a decirlo en un término muy latino, muy común de nuestro idioma. Vamos a decir, nuestra comunidad latinoamericana, hispana, que por supuesto creemos en Yeshua HaMashiach, nos denomina o se denominan judíos mesiánicos, no por el nacimiento judío, sino porque adquirieron la Kadosh Torah y su práctica es judía. Es decir, su estudio, su seder, todo cuanto se hace en esta cajal, en esta congregación, es a la luz del modelo del pueblo judío. Por eso cuando algunas personas nos escriben, nos dicen, ¿ustedes son judíos mesiánicos? Y la gente pareciera ser que no comprende la claridad en cuanto a esto. En Israel Casa Integral creemos en Yeshua HaMashiach, creemos en el Ejad de Yeshua HaMashiach, por favor, y creemos en estudiar la Torah, amar la Torah, vivir la Torah. Nuestro seder no necesariamente es un seder al pie de la letra del seder judío. Recordemos que el seder judío es más en esencia un seder rabínico que toraico. ¡Wow! Yo creo que ya ustedes me pueden comprender mejor. Me dice mi hermano Alejandro, sí, pastor, va muy bien. Gracias. Me alivia saber que estamos comprendiendo entonces hacia dónde vamos caminando. Entonces, hay una división tremendamente marcada entre los judíos y los creyentes. Pero por supuesto esto no ocurrió hace un mes o 10 o 20 años. Esto ha ocurrido desde el mismo momento en que Yeshua se hizo presente y no le recibieron. Desde el mismo momento en el que se produjo toda la situación contra su vida, su muerte, todo el proceso que vivimos, el Imperio Romano, toda la historia judá, los sacerdotes, el Cohen Gadol, Caifás, Anás. Ustedes recuerdan toda esa historia. Desde ese mismo momento estamos viviendo esta división entre los creyentes en Yeshua HaMashiach y los no creyentes en Yeshua HaMashiach. La vimos en el transcurso de la semana cómo Yeshua se hizo presente en la sinagoga, cumplía con el Shabbat, enseñó a través de las parábolas, hacía todo el tiempo de milagros a su alrededor, la gente caminaba, él hacía sus milagros, lo seguían y lo seguían y lo seguían. Muchos creían en él desde el punto de vista mesiánico, muchos creyeron en él desde el punto de vista de la profecía cumplida porque recibieron la revelación. Ciertamente este es el Hijo de Adonai, ciertamente este es el Mesías, pero muchos otros solamente lo seguían por sus milagros, esperando algo a cambio, y hasta el día de hoy, verbo y gracia, tal cual así ocurre. Entonces, los judíos mesiánicos, repito, aceptan a Yeshua como ungido de Adonai. Pero ¿qué ocurre y qué diferencia tenemos entre el judío mesiánico que acepta a Yeshua, nacieron de cuna judía, recibieron a Yeshua HaMashiach, estudian la Torah, y qué diferencia tenemos entonces contra el pueblo creyente cristiano, comillas, que creen en Yeshua, pero no aceptan la Torah? Padre eterno. Qué enigma con estas historias. Mencioné en esta semana en el programa
que hay una actividad muy linda que se está desarrollando precisamente en Colombia, en el que el pueblo cristiano, atención, el pueblo cristiano, que no creen en Yeshua HaMashiach, que no creen en la Torá, entonces celebran anualmente un evento honrando a Israel como nación. Amén. Gloria al Eterno por ello. Adonai les bendiga. Y los ha bendecido grandemente. Y me siento muy orgulloso porque es una tierra que amo profundamente y me siento orgulloso que esto esté pasando en un país que está atravesando por una situación dramáticamente delicada. Pero me preguntaba junto con la pastora Pili, nos preguntábamos cómo puede ser que estos creyentes honran a Yeshua, danzan y adoran a Yeshua, levantan la bandera de Israel, cánticos, Adonai, Adonai Nisi, Adonai Jireh, Adonai Rafa, y no creen en la Kadosh Torah. ¿Me están captando a dónde quiero llegar, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros en el nivel 2 cantábamos Adonai Nisi, Adonai, Adonai nuestro Redentor, Adonai Yeshua, y nunca pensamos en Torah? Jamás. Entonces hoy tenemos un nivel 2 que cuando se habla de Torah o se habla de Shabbat entran en batalla, en conflicto. Y Roma y todo lo que hemos visto en este transcurso nos cambió el programa establecido por la Torá, digo el programa en el sentido del Seder, nos cambió el cumplimiento del Shabbat, por eso quedó escrito: recuerda guardar el día de reposo, recuerda guardar el día de Shabbat. Roma nos trajo entonces la adoración a su Dios, a su ídolo, el sol, y nos cambiaron nuestro día de reposo, nuestro día de Shabbat, alterado, cambiado al Sunday, al día del sol, al día domingo. Y sin embargo, hasta el día de hoy las comunidades así lo practican, así se vive, y a nadie le interesa preguntar cómo, cuándo, por qué ocurrió este asunto. Entonces, mis amados, en este proceso podemos comprender cómo, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo, Rab Shaul, sabemos que cuando vivió esta visión frente a Yeshua HaMashiach, la visión que recibió fue precisamente la de llevar el evangelio a los gentiles, es decir, a todos aquellos fuera del concepto judío. Durante ese primer siglo había mucho interés en las naciones, especialmente en Roma, para que no se estudiara la Torá. Y se nos cambiaron, repito, se nos fueron cambiando entonces los principios fundamentales de la Torá para ser adoptados a un sistema totalmente religioso. Y es allí precisamente donde aparece Yeshua. ¿Sabe usted, mi amado hermano, que Yeshua vino justo en el tiempo de la historia, en el imperio más perverso que ha existido y aún existe? ¿Sabía usted que el imperio romano aún existe? Sí, señor. Está en Roma. ¿Sabía usted que el imperio romano está en Roma? ¿Sabía usted que el imperio romano aún permanece hasta nuestros días, manteniendo esclavitud a millones de seres humanos en el mundo, desde el Vaticano, a través del famoso papado, y se nos ha manejado una religión, y se nos está procurando hacer un ecumenismo, y se nos ha procurado, y se está procurando incluso hoy, a través de ese imperio romano, cerrar y prohibir completamente la reunión en el día de Shabbat? Por eso, mis amados hermanos, ojos abiertos, oídos despiertos, porque definitivamente hoy nuestro único interés en tratar estos temas es reconocer, y lo voy a repetir con mucho respeto, reconocer que nuestros hermanos de Judá perseveraron, guardaron y protegieron nuestra Kadosh Torah, que ellos aún todavía no han tenido la visión clara frente a Yeshua Mashiach, pero que sin embargo lo están esperando. Para ellos su primera vez, para nosotros nuestra segunda ocasión.
Pero para que esto ocurra, dice la palabra, será necesario que tanto los unos como los otros reconozcamos a Yeshua y toda la palabra escrita en nuestra Biblia. Para ello será necesario que no hayan todos estos niveles de idolatría, ecumenismo, religiones de todos los tipos, gnósticos, agnósticos y de todas las creencias que hoy conocemos en el mundo entero. Usted dirá, eso va a ser imposible, pues para Adonai será un abrir y cerrar de ojos en que toda la humanidad, todas las naciones, postraremos nuestras rodillas delante del Rey de la tribu de Judá, nuestro amado Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, nosotros tuvimos en algún tiempo la revelación de la palabra, pero no teníamos a Yeshua, pero no teníamos la Torá. Hoy, para la gloria de nuestro Padre Baruch Hashem, tenemos la Torá y tenemos a Yeshua. Nuestros hermanos de Judá tienen la Torá, pero no tienen a Yeshua. Llegará el momento, y no sé cuántos de ustedes han visto o han escuchado algunos videos, de hecho que se han viralizado en las naciones, como algunos rabinos, grandes rabinos, hombres conocedores hasta lo sumo de la Torá, que han dedicado su vida entera a estudiar cada letra, cada valor de la palabra, que en sus últimas letras escritas sobre un papel dejaron como testimonio al mundo: Yeshua HaMashiach ya vino. Ese Yeshua que por años hemos omitido, hemos negado, ya está con nosotros. Y esto, cuando lo escriben rabinos que, repito, han tenido el mérito de llegar a lugares muy altos en el estudio de la palabra, debería ser de hecho ya una confirmación propia para nuestros hermanos de Judá, que evidentemente el Yeshua que hoy nosotros vivimos, el Yeshua que hoy nosotros tenemos como identidad, es el Yeshua de todas las naciones. Bueno, mis amados, se nos agotó el tiempo. Gracias, muchísimas gracias, amados, por su compañía. Muchísimas gracias por sus mensajes. Gracias por compartir esta enseñanza. Continuaremos, si el Eterno lo dispone, profundizando sobre este tema, porque vaya que tenemos cosas que aclarar. Espero que en el transcurso de la semana hayamos podido encontrar claridad a algunas cosas que parecían claras, pero que no estaban muy verdaderamente claras. Número 1. Número 2, si hay inquietudes, por favor, frente al tema, les agradezco de manera especial, por favor, envíenme sus mensajes. Pastor, profundicemos sobre esto, quiero tener mejor claridad sobre esto, quiero aclarar un poco más el concepto entre judíos mesiánicos, creyentes, no creyentes, judíos, no judíos, conversiones, etc. Son temas muy importantes. Recuerdo que un querido pastor amigo de una nación con una congregación muy grande empezó a estudiar Torá, muy juicioso. Pero en el camino de la Torá él anhelaba su viaje a Israel, como muchos de nosotros seguramente lo hemos hecho. Y al llegar a Israel se sintió tan tocado con estar allí en la nación santa y decidió permanecer allí. Se inscribió en una yeshivá, quiso estudiar el hebreo, aprender el hebreo, estudiar más de cerca la Torá acompañado de rabinos, y en términos de algunos 3 o 4 meses ya entró en un proceso de legalización migratoria, pasar por el proceso de conversión, hacerse judío y por supuesto negar a Yeshua HaMashiach. Y así fue, así ocurrió. Negó a Yeshua HaMashiach, regresó a su país, cambió de nombre de su congregación y ahora los llevó a los mismos que creían en Yeshua HaMashiach, ahora los llevó a convertirse al judaísmo. Por eso hice un poco énfasis en el tema del judaísmo, porque el judaísmo básicamente lo que significa es negar a Yeshua HaMashiach, por lo menos al Yeshua que ya vino, esperando la venida del que supuestamente nunca ha venido. Bueno, mis amados, muchísimas gracias. Será hasta la siguiente jornada. Y estoy preparando un tema que también sé que va a ser de mucho interés para todos, hablando acerca de las vestiduras del Cohen Gadol, el pectoral, las 12 tribus de Israel, el éfod. Cuando hablemos de ese tema en la siguiente jornada, cuento con su compañía.
Les deseo que tengan un muy buen día para todos, amados. Muchísimas gracias. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.